Don Pedro Viveros, buenos días. Un saludo, Juan Camilo, qué grato hablar con usted y con todos los televidentes que nos ven. Y por supuesto con muchas noticias, don Pedro, ayer nos acostamos con un consejo de ministros hecho en el departamento de Nariño, donde el presidente Petro lanzó la siguiente advertencia, escúchenla. Es la comida del pueblo, son los empresarios de la comida, eso se protege, más ahora. Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar, no por orden nuestra, porque es de la justicia y del contralor. Y el procurador puede suspenderlos de inmediato, y de eso quiero hablar con él, a ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Bueno, ahí estaba el presidente Petro. No sé por qué, don Pedro, me acuerdo de su época como alcalde. Se me viene de una vez a la cabeza su disputa con el procurador Alejandro Ordóñez, porque yo tenía entendido que el presidente Petro era de los primeros críticos de que la Procuraduría destituyera alcaldes, ¿no? O mandatarios por elección popular. Juan Camilo, eso que usted toca de manera muy clara provocó una demanda ante los tribunales internacionales, recuerde usted, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas emitió un fallo que le fue favorable al presidente en su tesis, que sin la intervención de las autoridades judiciales no se puede destituir a ningún funcionario de elección popular. Juan Camilo, esa fue la lucha del presidente Petro. Entonces, a veces yo creo que el presidente tiene como una memoria selectiva y aprovecha en su momento la doctrina para defender sus intereses, pero cuando le son adversos, pues mire usted que recurre a la lucha que él tuvo de manera permanente por garantizarle a quien es elegido por el voto popular, es decir, por un mandato del pueblo, que es la esencia de la democracia, Juan Camilo, no lo pudiera destituir alguien del régimen disciplinario. Ya vamos a hacer la conexión con don Pedro Viveros. Es un tema bien polémico precisamente porque pues, el presidente Petro ha sido de los críticos de las funciones que ha tenido la Procuraduría. Dice que va a conversar entonces con el procurador para ver si se ponen de acuerdo en destituir a los alcaldes. En otra parte de este Consejo de Ministros también fue muy duro con el tema de los bloqueos. A ver lo que dijo. Eso no puede ser, no puede ser. Ni un ojo, señor director de la policía, ojo, ni un ojo se saca de un protestante. Eso es Uribe, no nosotros. O Duque, que es la misma vaina. Ni un preso, a menos que sean los alcaldes y el gobernador, que la Constitución lo dice. Ni un muerto, ojo, prudencia, pero contundencia. Se liberan las carreteras, es orden del presidente de la República. La comida pasa, porque no voy a dejar morir de hambre y volver a los tiempos de la pobreza a este país. Bueno, ahí estaba el presidente Petro. Quiero volver a la primera parte, don Pedro, que lo perdimos, sobre los alcaldes. Simplemente le termino con eso, que el mandato popular está por encima de las decisiones de un organismo disciplinario como es la Procuraduría o la Contraloría. Eso lo sostuvo el presidente en su lucha cuando lo destituyeron de su cargo unos días y que entre otras cosas fue la sanción del procurador lo que le potenció su campaña. Recuerde usted cómo llenaba las plazas de Bolívar y utilizaba los medios de comunicación para unos discursos largos e impactantes, donde tenía como foco, Juan Camilo, la defensa del mandato popular que lo había elegido como alcalde de Bogotá. Sí. Y hoy en día el presidente, en su memoria selectiva, recurre ahora al procurador en una acción que a mí me parece que raya, de hacerlo el presidente, raya con incumplir la Constitución Política de Colombia.
es que la elección popular de alcaldes y gobernadores está consagrada en la Constitución, Juan Camilo. Y eso fue un gran logro de la democracia en Colombia. Entonces ahí yo veo que el presidente tiene una memoria selectiva. Pero también me llamó la atención que dejó como una sensación de estar muy estresado al presidente. Yo no sé si el estrés es porque se está terminando el gobierno o porque no ha podido... ¿Por qué lo vio estresado, don Pedro? Por la cantidad de cosas que dijo, ¿sabe? Es que hace rato no lo veía tan activo en frases descompuestas contra muchos de sus adversarios. Y me da la impresión que está tratando como de oficiar de jefe de debate de alguna campaña presidencial y lo tiene bastante estresado ese dilema. Seguramente algo no le está funcionando al señor presidente en su estrategia y sale, digamos, a la ofensiva cuando había estado bastante recluido en sus cuarteles de invierno. Algo seguramente no le está funcionando al señor presidente en su estrategia con su sector político. Hay un problema grande aquí, don Pedro, del tema de los avalúos catastrales, y es que me da la impresión que se están echando la bola entre mandatarios municipales y departamentales y el gobierno nacional. El gobierno nacional le dice que es culpa de ellos porque ellos fueron los que están planteando mal la fórmula para cobrar el impuesto predial, y que cobrar el impuesto predial le corresponde a los municipios, que se están saltando los topes de la norma en el aumento del cobro a raíz del avalúo catastral. Pero la otra parte es de los municipios. Los municipios dicen, no señor, es que todo parte de unos avalúos catastrales que el gobierno nacional, que el IGAC hizo mal. Aquí hay predios que se están calculando muy mal los avalúos catastrales, no se están teniendo en cuenta factores y ahí está la pelea, ahí está el limbo. ¿Quién toma las riendas de esto, don Pedro, para solucionarle la vida al campesino? Que lo que sí es cierto, don Pedro, es que está muy temeroso porque no tiene cómo pagar y el plazo es hasta el 30 de abril. Juan Camilo, yo no soy experto en temas de tierras y de impuestos prediales, pero le voy a decir lo poco que sé. Yo sé que el IGAC, por decisión del presidente y por una propuesta de su campaña, Juan Camilo, que él iba a aumentar la valorización de los predios. Eso lo dijo en campaña el señor presidente. Luego él está cumpliendo con ese mandato que le dieron mayoritariamente hace 3 años y medio largo los colombianos. Y el IGAC, cumpliendo esa orden, pues con sus fórmulas, que repito no soy experto en eso, determinó que había que aumentar los predios en Colombia y la valorización. Y sí, eso lo recoge los municipios, Juan Camilo, pero quien toma la decisión de hacer los avalúos es una institución que se llama el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, que es del orden central, o sea, lo maneja el señor presidente de la República. Entonces, quien definió los valores, en mi opinión, que debían cobrar los municipios fue el gobierno nacional. Entonces, quien tiene que prorrogarlos, disminuirlos o acotarlos o lo que usted quiera, pues es una decisión que tiene que venir del gobierno central, porque los alcaldes están cumpliendo su misión. Creo que hay unos comunicados, entre otras cosas, que sacó la Federación de Municipios y la Federación Nacional de Departamentos, donde sostienen que ellos lo único que hacen es la misión de recaudadores de una acción que definió el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que nombra el señor presidente. Pero este es otro elemento, Juan Camilo, que me parece a mí al señor presidente lo tiene estresado. Y lo tiene estresado por alguna razón que no hemos podido descubrir. Ojalá que en algún momento sepamos a ciencia cierta por qué el presidente anoche estuvo tan estresado en Nariño. Exactamente. 9:16. Vamos a pasar a otro tema, el tema de la salud. Nombraron un nuevo interventor, es decir, el gobierno tiene la idea de prorrogar la interventoría. Pero ya le voy a ir con una joya que puede ser la joya del día, don Pedro. Sí. Vamos a emitir una entrevista con la Procuradora Delegada para la Salud y a la Procuradora está diciendo que legalmente el gobierno hoy no ha presentado la solicitud de prórroga de la interventoría y ya nombró interventor. Es decir, la Procuradora dice, Juan Camilo, hoy no sabemos legalmente
¿cómo justifica el gobierno que se prorrogue la intervención de la nueva EPS? Y eso va a estar bien complicado, don Pedro, porque aquí no hay claras muchas cosas. Comenzando las finanzas de la nueva EPS. Llevan los pacientes, no digo meses, años, creo que son 2 años, que no se presenta un libro de finanzas actualizado sobre la situación actual financiera, el diagnóstico financiero de la nueva EPS, que no es un Yo le argumento ayudo. menor 3 años. para el tema. No 3 presentan años. libros. 3 Exactamente, 3 años. Imagínese, ¿cómo uno justifica una intervención si no tiene claras las finanzas de la empresa? Eso va a estar bien complicado. Entonces, esa va a ser la entrevista que vamos a hacer. Pero lo otro, don Pedro, que ya para darle la palabra, y es el interventor es Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali. Lo nombra el gobierno nacional. Y en las entrevistas, que a propósito debo extenderle la invitación al señor Ospina, lo hemos buscado durante 2 días, no ha sido posible, ojalá hoy se dé la oportunidad de entrevistarlo, dice que ¿Ya lo llegó de primero... Ramala? ¿Ya llegó de Ramala? No. Bueno, esa es otra pregunta que tal vez le haremos exactamente. No sé qué pasó con esa embajada al final, pero lo otro es, él propone capitalizar la nueva EPS. ¿Con qué plata? Qué pena, don Pedro y televidentes, no tengo cómo responderles la pregunta. Pues mire, Juan Camilo, yo le digo que esto ha sido de las cosas más curiosas de un gobierno. Usted recuerde, yo invito a los colombianos y a los petristas que son tan duros en redes defendiendo a su presidente y a su grupo político como seguramente le corresponde, que reflexionen y se devuelvan hace 4 años cuál era la gran propuesta de Petro para llegar a la presidencia. Era reformar y transformar la salud para todos los colombianos. Pero eso no lo puede hacer el presidente sin tener en cuenta a todos los actores. Luego tenía que hacer unas leyes, tenía que plantear una estrategia, un camino, una forma de hacerlo. Usted vio que nunca pudo pasar el sedazo del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han hecho unos llamados permanentes. El ministro de Salud, usted sabe lo que ha hecho, ha evadido esos llamados para tener en cuenta los procesos que se necesitan para valorar la famosa UPC. Sí, ayer hubo una discusión en la Corte. Bueno, Eso. ahora el presidente dijo, como no me dejaron hacer la reforma de la salud, la voy a hacer por decreto. Tampoco le funcionó. El presidente no ha resuelto el problema. Hoy en día solo quedan 2 EPS funcionando de todas las que había, digo privadas, y la nueva EPS, que ya se le venció el plazo, Juan Camilo, para demostrar que podía salir de esa intervención. Por eso cuando la procuradora dice lo que dice hay que ponerla con mucha atención. Hoy, en este momento, ya ese plazo de la intervención a la nueva EPS se venció. Hace 3 años no presentan resultados de la nueva EPS. Juan Camilo, sacaron por medio de una acción de la Junta Directiva a las cajas de compensación, con la tesis de que querían refinanciar y capitalizar la nueva EPS. Eso no lo han hecho. ¿Y no lo han hecho por qué? Pues porque no tienen plata para hacerlo. Entonces, cuando usted se da cuenta, están tratando de volver la nueva EPS un instituto de seguro social de muy mala recordación en Colombia, para que se quede con todos los pacientes del sistema, pero no tienen recursos, no tienen una estrategia, los términos se han vencido y los colombianos no sabemos cuánta plata se perdió. Pero le pongo la cereza del ponqué, Juan Camilo. Yo tengo otra cereza. Hoy citó la Sí. Federación de Educadores de Colombia a un paro porque el famoso experimento con el sistema de salud de los maestros, que era el piloto que había propuesto el presidente, que repito, sus seguidores se ponen tan bravos cuando uno dice esto, se electrizan defendiendo a su presidente, pues hoy deberían dirigir esas críticas a la Casa de Nariño y salir a defender, a tratar de dar explicaciones allá, porque después de 3 años y medio, hoy los maestros salen a la calle porque el experimento del presidente no funcionó. Juan Camilo, los maestros que usted sabe que en su mayoría son petristas, ese sector político apoyó de manera grande y abierta al señor presidente de la República. Sí. Y hoy en día no les funciona el sistema
no funcionan las 9 EPS, han liquidado no sé cuántas EPS y resulta que los colombianos todavía no sabemos cuál es el hueco de la 9 EPS y aparece un interventor que hoy no podría ser interventor porque la intervención no está legalizada. Y aparece el señor a decir, ojo, el interventor que le dieron un puesto pero el puesto no existe, No, exacto. está diciendo Es que es que eso. tienen que capitalizarla. Y eso, ¿quién se come ese cuento? Correcto. Pero yo le pido el favor a los petristas que no me insulten a mí, que manden las cartas a la Casa de Nariño y allá reclamen por qué el presidente de la República incumplió en todo lo que yo le estoy diciendo durante estos 3 años y 7 meses. Y le tengo otra joya, don Pedro. Se está metiendo en una polémica el nuevo interventor, el señor Ospina, por lo siguiente, por la UPC. Porque imagínese que parece que ese tema, cuando le ofrecieron el puesto, pues todo indica que no lo hablaron. El señor Ospina está diciendo, se lo dijo esta mañana a Néstor Morales en Blue Radio, que la UPC le parece insuficiente, que tiene que ser una UPC diferenciada en el tema de la nueva EPS. Cuando ayer, en la discusión en la Corte Constitucional, el ministro de Salud dijo que la UPC no es insuficiente. Entonces, ahí van a hacer otra polémica que me están informando a propósito que el ministro de Salud está respondiendo a esta hora en otro medio de comunicación porque está criticando la posición de su interventor en la nueva EPS y su posición sobre este tema de la UPC. Así que esto parece que arrancó como un simple nombramiento y promete pues engrandecer esta bola de nieve, don Pedro. Juan Camilo, ¿me deja hacerle una pregunta infidente para que los televidentes sepan cómo hace usted su programa? Adelante. Usted se reúne con los periodistas y determina con algunas personas qué temas va a tratar durante su programa. Correcto. Con antelación, ¿o no? En un consejo de redacción. Un consejo de redacción, se siente y definen y luego ya que todos están organizados arranca su programa. Exactamente. Eso es lo normal. Bueno, pues aquí en este gobierno parece que nunca se sientan a conversar los actores para definir qué es lo que van a hacer en su gestión. Pero no en este caso, Juan Camilo. Mire usted para atrás todo lo que ha pasado. Cada cartera tiene 4 ministros cuando menos. Y cada ministro cuando sale le dice al otro, dice cosas que el otro no dijo y después el siguiente vuelve a decir cosas que el anterior tampoco dijo. Aquí hubo ministros que dijeron que duraron 2 años con el presidente y nunca hablaron con él. Juan Camilo. Sí. Esa es la verdad. Claro. Entonces, vuelvo y repito, a todos los acuciosos y electrizados defensores del proyecto político del presidente Petro, no nos escriban a nosotros los que criticamos eso, porque es que eso es lo que está pasando, sobre todo al final del gobierno, sino que le pidan cuentas al gobierno que ellos eligieron. Por eso es que uno cuando elige a alguien tiene el derecho a exigirle. Escríbanle cartas allá, a la Casa de Nariño, diciéndole al presidente que por qué los ministros nunca conversan entre ellos. ¿Usted se acuerda del famoso Consejo de Ministros de hace 1 año y medio? Correcto. ¿Se acuerda? Donde comenzaron a decirse entre ellos mismos, usted estuvo con Pitufo, no, usted no estuvo con Pitufo, usted no ha cumplido esto, usted ofende a no sé quién. Mire, Juan Camilo, eso no es serio en un gobierno. Este es un gobierno que ha sido incompetente, Juan Camilo. Y esa es la palabra que hay que decirlo. No cumplieron lo que prometieron y además de eso, no tuvieron un buen equipo. No lo hubo. Yo le pregunto a la gente que, y vuelvo y repito ya por última vez, que son tan acuciosos y electrizantes defensores del presidente, que nos digan quién fue el ministro lumbrera de este gobierno, Juan Camilo. Es que por cartera 4 ministros, ¿cuándo tiene usted un ministro que salga adelante? Y eso es lo que está pasando con esto que usted me acaba de decir. Pues que no hay conversación. Aquí se dio un paso en falso, exactamente. Don Pedro, voy a cerrar muy rápido. Es que este es y me sorprende, además ayer Juan Camilo Merlano leía un trino, que este es un tema de agrado de la prensa gringa, o no de agrado, de gran interés. Lo reportan mucho, aunque usted no lo crea, y es el tema de los hipopótamos. Aquí yo no sé por qué.
Sí, Eso por es el una tema de Escobar, ¿no? También. Claro, Sí, es eso. ¿Te ha visto? exacto. Entre una plataforma y cuántas series tienen y documentales de ese pésimo personaje que tuvimos en Colombia por deshonra como compatriota, Y que que hoy fue el lo señor seguimos Pablo Escobar. padeciendo, Y lo tristemente, seguimos padeciendo, por y esta entonces, cuenta. ¿por qué? Exacto. Por este cuento. Entonces, yo creo que los hipopótamos son un problema gravísimo. Aquí hubo unos ministros que cayeron porque dijeron en ese momento que había que hacer cosas que hoy está proponiendo este gobierno. ¿Usted se acuerda de un ministro, un doctor Costa, que Acosta o Costa, Acosta, que fue un sí, ministro que propuso que había que hacer esto que está proponiendo la señora ministra? el tema de la Y lo eutanasia. tumbaron. La oposición, Petro, todos le dijeron de todo, que era, le decían el hiposuicidio, bueno, una cantidad de cosas. Y a ese señor lo sacaron del cargo y ahora están proponiendo esa fórmula. Hoy recordaba a alguien, a ese ministro, y yo dije, hola, a mí se me había olvidado, y sí, a ese señor lo sacaron porque propuso esto. Y ahora mire usted la vida. Le Bueno, tocó a los que lo tumbaron proponer la creo que solución nos de Juan. acaba de dar una gran idea, valdría la pena llamarlo. Sí, señor. Exactamente. Pues don Pedro, ahí está, tiene que ver con este tema la pregunta del día. Los leemos a través de nuestras redes sociales con el @Noticias Caracol. Pregunta del día: ¿cuál es su opinión en el debate tras la decisión de implementar un protocolo de eutanasia para controlar la población de hipopótamos? ¿Cuál es su opinión en el debate tras la decisión de implementar un protocolo de eutanasia para controlar la población de hipopótamos? Los leemos con el @Noticias Caracol, numeral Noticias Caracol en vivo, en el canal de YouTube, en X, en Facebook, en Instagram, con la pregunta del día y con el @Noticias Caracol. Don Pedro, un abrazo, muchas gracias. Juan Camilo, un saludo, y muy importante que el señor presidente se mejore del problema que tienen los ojos, que es por lo que tenía unas gafas la noche de Las ayer en un gafas, recinto pues. cerrado de noche. Un saludo, Juan Camilo. Don Pedro, gracias.